Buenas noches, estudiantes de técnica proyectiva. Voy a hablar un poco hoy sobre lo que son el test de fábula de TUS. Esta página la voy a estar compartiendo en el mensajero para que ustedes la puedan tener. La creadora es Luisa Dus. Es una prueba que se aplica de manera individual en área clínica y educativa. No tiene un límite de tiempo para su aplicación. Va de 3 años en adelante. Es un tipo de test proyectivo. La finalidad es la proyección de la personalidad mediante fábulas, materiales de aplicación, manual, protocolo y tarjeta. En esta prueba es muy importante que ustedes sepan de que se hace lo siguiente: entrevistas libres con los padres, entrevistas dirigidas con los padres. Eh, También es importante hora de juego el diagnóstico. Se utiliza el Bender y el test de inteligencia si fuera necesario, test proyectivo. Como gráfico puede ser lo que es el test de dibujo y entonces también se utiliza el test de luz. ¿Para qué se utiliza? Principalmente para hacer estudios a niños de 3 y 6 años. Es importante también saber que al aplicar el DUS, el entrevistador debe plantearle al niño la siguiente consigna. Te voy a contar algunos cuentos que tienen preguntas al final. Tú tienes que darme la respuesta, puedes contestarme exactamente lo que piensas, porque la respuesta que des será la acertada. En cada uno de los cuentos, son 10 cuentos, entonces se le hace esa consigna. Los cuentos deben contarse con un tono de voz atractivo, sin exageraciones a dramatización, y teniendo el cuidado de no hacer sugerencias respecto a las respuestas posibles, ni presentar opiniones de las mismas, ni insinuarlas por el tono de voz del narrador. El primero es la fábula del pájaro. Aquí se va a medir lo que es el grado de dependencia, la independencia y la autonomía. Dice así: un papá y una mamá de pájaro y su hijito pequeño duermen en el nido, sobre una rama, pero de pronto empieza un viento fuerte. El árbol se mueve y el nido cae en la tierra. Los 3 pájaros despiertan bruscamente. El papá vuela inmediatamente hasta un arbusto y la mamá al otro. ¿Qué hará el pájaro pequeño? Él ya sabe volar un poco. Tenemos el segundo cuento. Fábula de aniversario de matrimonio. Aquí se mide lo que es el complejo de Edipo. Es el aniversario de matrimonio de la boda de papá y mamá. Se quieren mucho y han hecho una gran fiesta. Durante la fiesta, el niño se levanta y va solo hasta el fondo del jardín. ¿Por qué? La tercera fábula. Aquí se mide celo fraterno y destete. Fábula del corderito. Están una mamá oveja y un pequeño corderito de una pradera. El corderito brinca el día cerca de la mamá. Todas las tardes la mamá le da una leche caliente que a él le gusta mucho, pero él también come hierba. Un día le lleva a la mamá oveja otro corderito muy pequeño que tenía hambre para que la oveja le dé leche, pero la mamá oveja no tiene suficiente para los dos y le dice a su hijo: no tengo bastante leche para los dos, tú vete a comer hierba fresca. ¿Qué hará el corderito más grande? Fábula número 4 del entierro. Ahí se mide pérdida, duelo, deseo de destrucción. Un entierro pasa por una calle del pueblo y la gente pregunta: ¿quién es el muerto? Responde:
Es uno de la familia que habita en aquella casa. ¿Quién es? Para los niños que no conocen la muerte, contar una fábula como esta. Uno de la familia ha tomado el avión y se ha marchado lejos, pero no volver, para no volver más a la casa. ¿Quién es? Entonces, primero es importante saber si un niño ya pasó por duelo, podemos referirle el cuento de entierro. Pero si un niño no ha pasado por temas de duelo, entonces se cambia un poco la fábula a un tema de avión. Y él va a tener que decir quién se fue muy lejos. La 5 es fábula del miedo y mide lo que es miedo. Un niño dice en voz baja, ¿qué miedo tengo? ¿De qué tienes miedo? Así de sencillo el juego. Número 6, fábula del elefante, miedo a la castración. Un niño tiene un pequeño elefante al que quiere mucho. Es muy bonito y tiene una larga trompa. Un día, al volver de su paseo, el niño entra a su habitación y encuentra que su elefante ha cambiado mucho. ¿Qué es lo que le ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué ha provocado el cambio? Fábula del objeto fabricado. Complejo de analidad, entregar y retener. Un niño ha conseguido fabricar una cosa de arcilla, una torre, que le parece muy bonita. ¿Qué hará? Su madre le pide que se la dé, pero no le obliga a hacerlo. Es libre para dársela o no. ¿Qué hará y por qué? Número 8. Fábula del paseo con el padre y la madre. Culpa, angustia y se le fantasía y también se le facilita la fantasía edípica. Un chico o una chica, si es niña, ha dado un paseo agradable por el bosque con su mamá. Los dos solos. El niño se da cuenta que el papá no tiene la cara de siempre. ¿Por qué? Fábula de la noticia. Deseos y temores. Un niño vuelve a la escuela y su mamá le dice, no comiences ahora mismo a preparar tus lecciones. Tengo que darte una noticia. ¿Qué es lo que la mamá le va a decir? La número 10 es la fábula del mal sueño. Aquí se va a medir recursos defensivos. Un niño se despierta por la mañana muy fatigado y dice, ¿qué sueño he tenido? ¿Qué es lo que ha soñado? En cuanto a la interpretación de respuestas según Dus. Para la interpretación, Dus toma en cuenta 3 tipos de respuestas categorizadas de la siguiente forma. Normal. El niño brinda una respuesta común, banal, irrelevante, indicio de equilibrio psíquico. Estas respuestas normales sirven de norma para reconocer las interindividualmente significativas. Ahora vienen las significativas. El niño brinda una respuesta que expresa culpabilidad, angustia, agresividad, inicio complejo, denuncia al niño neurótico. La resistencia. El niño no responde al relato, indicio de que toca un conflicto del pequeño. Entonces, ustedes pueden buscar esta página, está en internet, yo se las voy a mandar al correo del mensajero para que tengan esta introducción de lo que es el test de la fábula de Dus. Es muy fácil y espero que ustedes también puedan en algún momento aplicarla en su vida laboral. También encontré lo que fue un estudio de la fábula de Dus que se realizó en Brasil, en donde el autor indica que
En términos generales, la fábula en esta fábula es imposible identificar más fenómenos de lo que sugieren Dus. ¿Qué quiere decir? Es importante que ustedes sepan que, déjenme buscar aquí donde inicia la lectura de la fábula de Dus. Un momento. En consideración con la evaluación de los problemas emocionales, destacan de igual forma la técnica proyectiva de asociación, como en el caso de las fábulas de Dus. En este sentido, Müller y Fexol plantean que esta es una prueba creada exclusivamente para niños, lo cual la hace idónea para explorar los conflictos en este grupo de edad. Específicamente, las fábulas de Dus se aplican para niños de 3 y 6 años, pero puede funcionar para diferentes casos o diferentes tipos de estudios para poder hacer comparaciones de respuesta. Aquí vemos un poquito sobre las respuestas dadas según Dus, en base a lo que indica Dus, pero también Cuna y Nunes, que fueron los que realizaron el estudio en Brasil. Ellos fueron, también encontraron otros criterios que pueden ser evaluados al momento de aplicar la evaluación. Dice que la traducción de fábula de Dus al español fue hecha en 1997, dando lugar a 10 fábulas, en cada una de las cuales se explora un conflicto particular. En síntesis, los cuentos de Dus pretenden provocar respuestas con contenidos simbólicos que permitan descubrir la presencia de uno o más conflictos. Concretamente, Dus en el 97 plantea que solo corresponde diagnosticar un conflicto cuando, además de brindarse respuesta interindividualmente significativa, ocurren algunos de los otros signos intraindividuales. Por ejemplo, están las respuestas inmediatas e insólitas, perseveración de un complejo en distintos cuentos, respuestas cuchicheadas rápidamente, rechazo a responder una de las fábulas, silencio o resistencia por responder, deseo de recomenzar la prueba. Por su parte, Bell en 1992 plantea que para la interpretación se debe considerar 3 tipos de respuestas: la normal, la significativa y la de resistencia. Para Cuna y Nunes identificaron un conjunto de fenómenos específicos asociados a la presencia de conflictos que se evidencian en las respuestas dadas por los niños de la fábula. Está lo siguiente: irregularidades en el tiempo de reacción, lo que es el choque, contaminación, perseverancia, respuesta no adaptada al contenido, autorreferencia, disturbios perceptuales. También está lo que son las secuencias, censura inicial y final, simbolismo. Para Dus en 1997 tenemos las respuestas dadas por sujetos normales y neuróticos. Aquí está un cuadro de respuestas normales y un cuadro de respuestas neuróticas. También entonces aparece otro cuadro realizado a niños en 1989 por Cuna, en donde él también realizó algún tipo de interpretación. Y tenemos entonces la respuesta de niños brasileños y que se aplicaron en otros lugares.
Así es que espero disfruten este estudio sobre los test de la fábula de Dus y su poder para discriminar entre niños con y sin problemas emocionales. Este estudio se hizo en un lugar de Brasil específico y en un lugar de una isla en donde se planteaban los mismos relatos, pero los niños dieron diferentes encuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que las respuestas también van basadas según la vivencia del niño en el ambiente y también en el lugar donde vive con su familia, principalmente su hogar. Otro libro que voy a mencionarle entonces es Procedimiento y aplicación de lo que son evaluaciones psicológicas. Este PDF consta de 329 páginas. No solamente hay test proyectivos, sino también hay test de inteligencia, test de personalidad, test de proyectivos y estados emocionales. Voy a estar principalmente presentando lo que es la página 211 en adelante, ya que ahí está la página que tenemos que buscar. Que nos compete es la historieta de Madeline Thomas. Aquí hay una plantilla en donde se coloca el nombre del niño, la edad, la fecha. Esta es una prueba proyectiva infantil, se aplica a partir de los 5 años hasta los 10 años. La consigna sería, te voy a leer una situación, unas situaciones que se le presentan a los niños en diferentes lugares, en la escuela, en la casa, con sus amigos, hermanos, padres u otro, y al final aparece una pregunta y tú la vas a responder en forma de cuento. ¿Qué está pasando y qué pasará al final? Vamos a ver. La número 1 dice así. Un niño va a la escuela. En el recreo no juega con los otros niños y se queda completamente solo, separado. ¿Por qué será? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará al final? La número 2 es un niño se está peleando con su hermanito. En estos momentos llega la madre. ¿Qué piensas que puede ocurrir ahora? ¿Qué está pasando y qué va a pasar al final? Un niño está sentado en la mesa con sus padres. En eso se pone muy bravo el padre. ¿Por qué será? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará al final? Un día el padre y la madre están bravos entre ellos. Se han peleado un poco. ¿Por qué será? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar al final? Un niño a veces inventa cualquier caso de historia rara para engañar a otro. ¿Qué contará a sus padres? O también puede ser la opción B, ¿qué contará a sus amigos? ¿Qué está pasando y qué pasará al final? La número 6. Un muchacho sacó malas notas en la escuela. Llega a casa. ¿A quién crees que le mostrará las notas? ¿Quién lo regañará más? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará al final? El domingo un niño solo va a pasear con su madre y padre. Cuando a la noche vuelve a la casa, la madre está muy triste. ¿Qué crees tú que le pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará al final? Un niño pequeño tiene un amiguito a quien quiere mucho. Un día el amiguito va a visitarlo y le dice, la opción A podría ser, acompáñame que te quiero mostrar algo, pero no debe mostrárselo a nadie. ¿Qué le mostrará? ¿Qué está pasando y qué pasará al final?
Luego vienen las preguntas 9 hasta la número 15. Es muy importante en esta historia de Madeleine Thomas, es que si es una prueba que se va a aplicar para niños, cuando se habla en el cuento debe referirse a masculino, pero si es niña, entonces tratar de que el protagonista, la protagonista del cuento sea femenino. Otra cosa muy importante que esperar que el niño primero responda a la pregunta que está en la parte final del cuento. Por ejemplo, un niño va a la escuela, en el recreo no juega con los otros niños y se queda completamente solo, separado. ¿Por qué será? Ahí el niño puede decir porque le da miedo jugar con los niños, porque tiene pena. ¿Y qué está pasando? Entonces, ¿qué está pasando más que todo es para la parte del presente? Bueno, está pasando que los otros niños se están burlando de él. ¿Y qué va a pasar al final? Le dijo a su maestra o el niño se quedó solo. Tienen que ir preguntándole los tres acontecimientos. La pregunta del enunciado y siempre tener en cuenta el formato, que es qué está pasando y qué crees tú que va a pasar al final. Todas esas preguntas se deben registrar para tener el contenido a nivel de interpretación del niño en base al cuento. Lo que se busca en este cuento es ver la manera como el niño responde a diferentes situaciones ambientales, a nivel de familia, a nivel comunitario y a nivel escolar. Así es que esto se los voy a pasar. Les voy a pasar también otro libro que este es prácticamente instrumentos de evaluación psicológica. Espero que también les pueda funcionar en su carrera profesional. Y hay también diferentes instrumentos a nivel de evaluación psicológica. Está la parte de instrumentos para evaluar inteligencia, para medir procesos de atención, trastornos psíquicos y orgánicos. Está el estudio de la personalidad, está también estudios de ansiedad y depresión, estrés y afrontamiento, técnicas proyectivas y instrumentos de evaluación psicológicos infantiles. Saludos y que tengan una buena noche.